La lluvia helada me cortaba la cara. Estaba de pie en la acera, temblando de forma incontrolable, con el agua calándome hasta los huesos. A mis pies descansaban 3 pesadas bolsas industriales de basura llenas de escombros, plástico negro y grueso que contenía todo lo que me quedaba en este mundo. Mi ropa, mis libros del instituto, un par de zapatos desgastados y la fotografía enmarcada de mi madre. Tenía 17 años y acababa de ser arrojado a la calle como si fuera un despojo más de una obra terminada. Mi madre había fallecido hacía exactamente 90 días. Una enfermedad autoinmune fulminante se la llevó tan rápido que apenas tuvimos tiempo de asimilar el diagnóstico antes de tener que elegir el ataúd. Durante esos 3 meses, mi padrastro, Arturo, había dejado caer su máscara de marido, afligido a una velocidad aterradora. Arturo era un contratista de obras local, un hombre de manos ásperas, cuello ancho y una mirada calculadora que siempre parecía estar tasando el valor de todo lo que tocaba. Había fingido amor por mi madre, pero en cuanto la tierra cubrió su tumba, su paciencia hacia mí se evaporó por completo. El punto de quiebre no fue una gran discusión ni un acto de rebeldía adolescente. Fue un simple vaso de agua derramado sobre la alfombra del salón. Arturo no gritó. Simplemente me miró con unos ojos fríos y muertos, caminó hacia el trastero, sacó el rollo de bolsas de escombros y comenzó a vaciar mis armarios. Le supliqué. Le pedí que me dejara quedarme al menos hasta que terminara el curso, hasta que cumpliera los 18 años y pudiera buscar un trabajo, pero él me arrastró por el pasillo y me empujó hacia el porche delantero. Me dijo, con una voz gélida y rasposa, que la casa de la ciudad estaba a su nombre. Me llamó parásito. Me advirtió que tenía 5 minutos para desaparecer de su propiedad antes de llamar a la Guardia Civil para denunciar a un intruso violento. El cerrojo de la puerta principal hizo un eco sordo al cerrarse desde dentro. El sonido fue como un golpe físico en el pecho. El terror puro de estar completa y absolutamente solo en el mundo me paralizó. Arrastré mis 3 bolsas bajo la escasa protección de la marquesina de un autobús a unas manzanas de distancia. No tenía dinero en efectivo, la batería de mi teléfono estaba muerta y no tenía a dónde ir. Si acudía a las autoridades, los servicios sociales me meterían en un centro de menores del Estado, un laberinto burocrático que me aterrorizaba. Mientras estaba sentado allí, con los dientes castañeteando por el viento gélido del norte, un pensamiento desesperado atravesó el pánico. La casona indiana, don Rodrigo, mi abuelo materno, había sido un hombre duro de la vieja escuela. Murió cuando yo tenía 12 años, oficialmente a causa de un infarto, tras caer por unas escaleras de piedra en su propiedad. Era un hombre que jamás confió en los bancos después de las crisis económicas, un hombre que guardaba sus secretos bajo llave. Vivía en una gigantesca y decadente casona indiana, una de esas inmensas mansiones señoriales construidas hace más de un siglo por los emigrantes que volvieron ricos de las Américas. Estaba situada en lo profundo de un valle de Cantabria, rodeada de espesos bosques de eucaliptos y ahogada por la constante niebla y la lluvia. Cuando mi abuelo murió, la enorme propiedad cayó en un limbo legal tóxico. Mi madre debía haberla heredado, pero mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre, impugnó el testamento. Carmen era una mujer clasista, ahogada en deudas por su obsesión de mantener las apariencias, y alegó que el abuelo no estaba en sus cabales cuando firmó. La batalla judicial congeló los fondos de todos, y la casona se quedó allí, abandonada, pudriéndose en medio de la nada. Escondí 2 de mis bolsas de basura detrás de un contenedor en un callejón oscuro, quedándome solo con una que contenía mis abrigos más gruesos y una linterna que había robado de la caja de herramientas de Arturo. Empecé a caminar. La travesía duró horas. Caminar por las carreteras secundarias de Cantabria en medio de una tormenta invernal es una experiencia agónica.
El viento aullaba entre los eucaliptos, sonando como lamentos en la oscuridad. El barro espeso de los arcenes se pegaba a mis zapatillas, sumando kilos de peso a cada paso que daba. El frío me entumecía los dedos de las manos y de los pies, transformando el dolor agudo en una peligrosa falta de sensibilidad. Para cuando por fin empujé las pesadas y oxidadas puertas de hierro forjado de la finca, pasaba de la medianoche. La casona se alzaba en la oscuridad como una bestia de piedra dormida. La hiedra había asfixiado las columnas del porche y las contraventanas de madera colgaban torcidas, golpeando débilmente los muros con cada ráfaga de viento. Un cartel descolorido de prohibido el paso colgaba de la puerta principal. Rodeé el inmenso edificio de piedra hasta la parte trasera. Recordaba un pequeño ventanuco que daba a la antigua cocina de leña, un marco de madera podrida que el abuelo nunca llegó a reparar. Lo encontré medio oculto tras unos matorrales espinosos. Cogí una piedra pesada del suelo mojado y golpeé el cristal. El sonido del vidrio estallando resonó como un disparo en el valle silencioso. Contuve la respiración, pegado a la pared helada, esperando ver luces encenderse en alguna colina lejana, pero no ocurrió nada. A nadie le importaba la vieja finca en ruinas. Metí el brazo por el hueco, evitando los bordes afilados del cristal, y deslicé el pestillo oxidado. Me impulsé a través de la estrecha abertura y caí pesadamente sobre las baldosas de barro cocido de la inmensa cocina. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla asfixiante de piedra húmeda, ceniza fría de décadas pasadas y el polvo acumulado en el aire estancado. Encendí mi linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando los muebles cubiertos con sábanas que el tiempo había vuelto de color amarillento. La casa estaba tal y como quedó tras la muerte de don Rodrigo. Hacía un frío sepulcral, casi peor que en el exterior, porque la humedad estaba atrapada entre los gruesos muros de piedra, pero al menos estaba a cubierto de la lluvia. Encontré el salón principal. Arranqué una manta pesada de lana comida por las polillas de un sofá Chester antiguo, y me acurruqué en un rincón del suelo de madera. Me quedé allí tumbado en la más absoluta oscuridad, escuchando cómo la inmensa casa crujía y se asentaba. El viento golpeaba los viejos ventanales y los ratones correteaban por el interior de las paredes. Lloré hasta que sentí que los pulmones me ardían. Tenía 17 años, no tenía hogar, mi madre estaba muerta y estaba escondido como una rata en una casona abandonada. Creía que había tocado fondo. No tenía ni idea de que la verdadera pesadilla no había hecho más que empezar. Sobrevivir la primera semana fue un ejercicio de pura desesperación y desgaste psicológico. Vivía literalmente como un fantasma. No podía encender ninguna luz fuerte por miedo a que algún guarda forestal o un vecino lejano viera el resplandor a través de los árboles. El agua corriente llevaba años cortada, pero un inmenso barril de roble en el patio trasero recogía el agua de lluvia. La hervía en un pequeño hornillo de acampada que había encontrado en el desván, aterrorizado de que el humo me delatara. Conseguir comida era un tormento diario. Tenía que caminar kilómetros hasta el pueblo más cercano, entrar en el pequeño supermercado local con la cabeza gacha y robar latas de fabada, barras de pan duro y latas de atún. Me odiaba a mí mismo cada vez que deslizaba una lata bajo mi abrigo, pero el dolor punzante en el estómago silenciaba cualquier dilema moral. Para el sexto día, el aislamiento absoluto empezó a pasarme factura. La casona era un laberinto demasiado silencioso, pero nunca estaba callada. Las gruesas vigas de madera gemían como si alguien caminara por el piso de arriba. Las corrientes de aire movían puertas macizas con chirridos lentos y agonizantes. Dormía con la barra de hierro del atizador de la chimenea agarrada con ambas manos. Pero la verdadera amenaza no eran los fantasmas del pasado. Eran los monstruos de carne y hueso. En la mañana de mi 8º día en la casona, estaba en la cocina abriendo cuidadosamente una lata de sardinas cuando escuché un sonido inconfundible. El crujido pesado de neumáticos aplastando la grava del camino de entrada. El pánico me paralizó las piernas. Dejé caer la lata. El aceite se derramó sobre las baldosas.
Cogí mis cosas a una velocidad frenética y corrí hacia las escaleras principales. Subí los escalones de caoba de 2 en 2 y me lancé al interior del enorme armario empotrado del dormitorio principal, cerrando las pesadas puertas de madera justo en el momento en que se escuchó el estruendo de la puerta principal siendo forzada. Los pasos pesados resonaron en el vestíbulo de entrada. El interior es una ruina irrecuperable, Ignacio. Te lo dije. La voz de mi tía Carmen, aguda e impregnada de un tono de superioridad que me revolvió el estómago, hizo eco por el hueco de la escalera. Los muros de carga de piedra están estructuralmente comprometidos por la humedad. Carmen, arreglar esto costaría cientos de miles de euros. Una voz más suave y burocrática respondió. Era Ignacio, el arquitecto del ayuntamiento. Me da exactamente igual el estado de la piedra, espetó Carmen, sus tacones repicando contra la madera vieja mientras caminaba hacia el salón. El fondo de inversión no quiere esta casa vieja. Quieren los terrenos, quieren limpiar todo el valle, demoler esta aberración y construir un hotel rural de lujo y un resort ecológico. Tenemos que acelerar los permisos de derribo y la declaración de ruina inminente. Una tercera voz resonó, profunda, áspera y cargada de una autoridad violenta. Arturo, mi sangre se transformó en hielo. Me tapé la boca con ambas manos, apretando tan fuerte que me clavé las uñas en las mejillas para no emitir ni el más mínimo sonido. Arturo tiene razón, continuó Carmen. Ese niñato, el parásito de Aurelio, cumple los 18 años en menos de un año. Si llega a la mayoría de edad antes de que cerremos el trato, los abogados del Estado le permitirán reclamar la legítima de la herencia de su madre. La propiedad se dividirá y el fondo de inversión retirará la oferta. Necesito que firmes el informe de ruina esta misma tarde, Ignacio. Nadie va a venir a revisar esta escombrera. Habrá un sobre muy generoso para ti cuando las grúas empiecen a tirar los muros la semana que viene, añadió Arturo. Su tono era casual, como si estuvieran discutiendo el menú de un restaurante, no el robo sistemático del único refugio que me quedaba en el mundo. El arquitecto suspiró. De acuerdo, redactaré el informe, pero antes de que entren las excavadoras, ¿estáis seguros de que habéis revisado todo? La gente del pueblo lleva años hablando. Sabéis igual que yo que don Rodrigo retiró todo su patrimonio en metálico antes de la quiebra de las cajas de ahorro. Odiaba a los bancos. Todo el mundo dice que ese viejo loco escondió una fortuna dentro de estos muros. El viejo era un paranoico de manual, se burló Arturo. Ya hemos revisado los despachos y los dormitorios 2 veces. No hay nada. Probablemente lo apostó o lo enterró en el bosque. Si por alguna remota casualidad hay dinero oculto, las grúas de demolición lo desenterrarán entre los escombros. Nuestro equipo será el primero en clasificar los restos. Ahora vamos, huele a humedad y a rata muerta. Contuve la respiración mientras sus pasos se movían por la planta baja. Estaban justo debajo de mí. Mi propio padrastro y mi tía estaban sobornando a un funcionario municipal para perpetrar un pelotazo urbanístico. Iban a demoler la casona la próxima semana para borrar cualquier rastro de la herencia que me correspondía por derecho, robando el legado de mi madre antes de que yo pudiera defenderme legalmente. Después de lo que pareció una eternidad absoluta, la pesada puerta de entrada se cerró con un golpe sordo. El motor del 4x4 rugió y el sonido de la grava se desvaneció lentamente en la distancia. Me dejé caer de rodillas dentro del armario, temblando incontrolablemente en la oscuridad. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto más espeso. Iban a destruir la casa. Y lo que era aún más impactante, estaban convencidos de que mi abuelo Rodrigo había escondido todo su patrimonio en efectivo dentro de la propiedad. Para un adolescente de 17 años sin hogar, hambriento y aterido de frío, una fortuna en efectivo no era simplemente dinero, era la salvación absoluta. Era un piso de alquiler, comida caliente, una universidad. Era el poder para contratar al bufete de abogados más agresivo del país, emanciparme y aplastar a Arturo y a Carmen en los tribunales. Era mi única oportunidad de luchar y recuperar mi vida. El miedo paralizante que me había mantenido acobardado en las sombras desapareció,
calcinado por una rabia ardiente y obsesiva. Salí del armario. La desesperación se transformó en un instinto depredador. Iba a encontrar ese patrimonio antes que ellos, o iba a morir de agotamiento intentándolo. Pasé los siguientes 3 días destripando sistemáticamente la casona. Me olvidé del frío, me olvidé del hambre. Utilicé herramientas oxidadas del viejo garaje para arrancar paneles de madera maciza, levantar tablones sueltos del suelo de los salones, golpear con los nudillos cada muro de piedra, buscando sonidos huecos, y rajar los forros de los viejos colchones de plumas. La casa era tan grande que parecía un monstruo tragándose mis esfuerzos. No encontré absolutamente nada, solo siglos de polvo, nidos de arañas y madera podrida. En la noche de mi 4.º día de búsqueda, exhausto y cubierto de una gruesa capa de suciedad negra, forcé la entrada al antiguo despacho privado de don Rodrigo. La pesada puerta de roble estaba cerrada con llave, pero logré desmontar las bisagras con un cincel y un martillo. La habitación era un santuario congelado en el tiempo. Las paredes estaban forradas con enormes estanterías llenas de libros de caza, tomos de jurisprudencia y montones de periódicos amarillentos. El olor a papel viejo y tabaco de pipa seguía impregnado en las cortinas de terciopelo. Me senté en el suelo con mi linterna, respirando el polvo que flotaba en el rayo de luz, y comencé a revisar metódicamente los pesados cajones del escritorio de nogal. En el último cajón, oculto debajo de un doble fondo de fieltro verde que tuve que arrancar con un cuchillo, encontré un viejo diario de cuero encuadernado. Las páginas estaban llenas de la caligrafía frenética y angulosa de mi abuelo. Hablaba de la corrupción del gobierno, de la inevitable caída del sistema financiero y de su desconfianza absoluta hacia cualquier persona ajena a su sangre. Pasé las páginas rápidamente hasta que una entrada en particular, fechada semanas antes de su supuesta muerte por infarto, hizo que mi corazón se detuviera. Carmen es débil y codiciosa. Arturo es un parásito peligroso que orbita alrededor de nuestra familia esperando la tragedia. Quieren mis tierras, quieren mi sudor, no se dan cuenta de que el verdadero patrimonio de esta familia no está en los bancos. Reposa en la oscuridad, donde la sangre fermenta bajo el peso de la cosecha. La casa guarda sus secretos para aquel de mi sangre que tenga el valor de mirar más allá del hierro y la piedra, donde la sangre fermenta bajo el peso de la cosecha. Leí la frase una y otra vez. ¿Qué cosecha? ¿Qué significaba? Volví a sumergir la mano en el hueco oculto del cajón, y mis dedos rozaron un tubo de cartón rígido. Lo saqué y lo desenrollé sobre el escritorio, aplastando las esquinas con pesados ceniceros de cristal. Eran los planos arquitectónicos originales de la casona indiana, trazados a mano y fechados hacía casi un siglo. Recorrí las líneas azules con mi dedo tembloroso y sucio. Planta baja, primer piso, galerías, desván, y luego mis ojos bajaron a los planos del subsuelo, el lagar, la bodega subterránea, donde antiguamente se prensaban toneladas de manzanas para hacer sidra tradicional. Había estado allí abajo una sola vez durante mi primera noche buscando mantas. Era un espacio cavernoso, aterrador, húmedo y sin ventanas, que albergaba gigantescas barricas de roble y una inmensa maquinaria antigua. Me fijé en el plano dibujado. Según las especificaciones técnicas del papel, el lagar debía ser un rectángulo perfecto de 20 metros de largo por 12 de ancho, pero mi memoria espacial, agudizada por los días de aislamiento en la oscuridad, no encajaba con ese dibujo. El muro norte de la bodega, donde estaba instalada la colosal prensadora de madera de roble, no abarcaba toda la longitud. El muro parecía estar más cerca. Agarré una cinta métrica oxidada que había en el escritorio. Apreté la linterna entre mis dientes y bajé corriendo las escaleras hacia las profundidades de la casona. El descenso al subsuelo fue como entrar en las entrañas de la tierra.
El aire en el lagar era denso y gélido, y apestaba fuertemente a tierra húmeda, molla y al fantasma del vinagre de manzana fermentada. Apoyé el extremo de la cinta métrica contra el muro sur de piedra fría y caminé de espaldas, desenrollando la cinta hasta que mi espalda chocó contra la pared norte. Miré los números bajo la luz amarilla de la linterna. 16 metros. Volví a mirar el plano que llevaba metido en el bolsillo. Debían ser 20. Había una discrepancia enorme. Un espacio entero del subsuelo, de aproximadamente 4 metros de profundidad por 12 de ancho, había sido completamente eliminado de la existencia. Estaba desaparecido. Y ese espacio perdido se encontraba situado exactamente detrás de la estructura más colosal e inamovible de toda la habitación, la antigua prensadora de sidra y las inmensas barricas de roble que la flanqueaban. El peso de la cosecha, la manzana, el lagar, lo había encontrado. Iluminé la inmensa estructura de madera frente a mí. La prensadora era un monstruo de ingeniería rural, construida con gruesas vigas de madera de roble. A cada lado, docenas de enormes barricas de fermentación, negras por la putrefacción y el paso de las décadas, formaban una muralla impenetrable. Toda la estructura debía pesar cientos de kilos. Yo era un adolescente desnutrido, exhausto y tembloroso, que llevaba más de una semana alimentándose de pan duro y sobras frías. Físicamente era imposible que yo moviera aquello, pero no estaba dispuesto a rendirme. No iba a dejar que Arturo me ganara. Subí al viejo cuarto de herramientas del jardín, cogí una enorme masa de obra con el mango de madera astillado y bajé de nuevo a la oscuridad. Empecé con las barricas. Levanté la pesada maza por encima de mi cabeza y la estrellé contra la madera podrida del primer barril. El impacto resonó en la bóveda subterránea como un trueno ensordecedor. La madera crujió y estalló en pedazos. Un olor nauseabundo a vinagre negro y madera en descomposición inundó el aire, haciéndome toser violentamente. Seguí golpeando. 1, 2, 10, 50 veces. Mis manos se llenaron de ampollas que no tardaron en reventar, manchando el mango de madera con mi propia sangre. El sudor helado me empapaba la ropa, y los músculos de mis hombros y espalda gritaban de puro dolor, quemando por la acumulación de ácido láctico. Destrocé barrica tras barrica, reduciéndolas a un mar de astillas negras y aros de metal retorcido. Cuando despejé los laterales, me enfrenté a la prensadora central. Las enormes vigas verticales estaban encajadas a presión contra el muro posterior. Agarré la masa con una fuerza nacida de la más absoluta desesperación, canalizando todo el odio y el dolor que sentía. Rabia por el desprecio de mi tía Carmen. Odio infinito por Arturo, por haberme arrebatado a mi madre y por haberme tirado como basura. Golpeé el pilar central de roble con un grito animal que desgarró mi garganta. La masa impactó contra la unión de la madera y el hierro. Volví a golpear. Una lluvia de astillas saltó hacia mi cara. Golpeé por tercera vez, usando todo el peso de mi cuerpo en el balanceo. Se escuchó un chasquido profundo y estructural. El viejo hierro cedió. La viga central de la maquinaria se partió por la mitad. Dejé caer la masa. Metí el hombro contra los pesados engranajes astillados y empujé con las piernas, clavando mis botas en el suelo de piedra mojada. Los goznes chirriaron agonizantemente, con un estruendo ensordecedor que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. Toda la estructura de la prensadora se desplomó hacia adelante, estrellándose contra las baldosas de piedra y levantando una inmensa nube de polvo espeso que me cegó por completo. Caí de rodillas, tosiendo, escupiendo el polvo terroso, agitando la linterna a través de la densa niebla. Cuando el ambiente comenzó a despejarse, el rayo de luz iluminó la pared que había estado oculta durante quién sabe cuántos años. No era de la misma piedra irregular y húmeda que formaba los cimientos centenarios de la casona. Era un falso muro construido con ladrillo moderno y cemento gris. Alguien había levantado esa pared clandestina mucho tiempo después de la construcción original del edificio. Sin dudar un solo segundo, agarré de nuevo la maza y la lancé directamente contra el centro de los ladrillos grises.
La cabeza de hierro atravesó el cemento con un crujido seco, abriendo un boquete. Metí las manos y arranqué los trozos de escombros, ampliando el agujero golpe a golpe, derribando el falso muro hasta revelar por completo lo que ocultaba. El aliento se me atascó en la garganta. No era una caja fuerte gigantesca, no era un escondite de sacos de dinero, era una puerta maciza de hierro negro, pesada y brutal, reforzada con placas de acero oxidado. Parecía sacada del corredor de una prisión de máxima seguridad, algo completamente antinatural y alienígena dentro de una casona indiana tradicional. No tenía manivela. En el lado derecho, asegurando la placa de acero al marco incrustado en la roca, había un enorme y pesado pasador bloqueado por un candado industrial de acero endurecido. El candado estaba cubierto por una espesa capa de óxido y polvo negro. Avancé pisando los cascotes de ladrillo, el sonido de mis pasos retumbando en el silencio absoluto del lagar subterráneo. Agarré el candado. Estaba helado. Tiré de él, pero no cedió ni un milímetro. Era un bloque sólido e implacable. Si el abuelo Rodrigo solo estaba ocultando fajos de billetes, ¿por qué construir una puerta de hierro blindada detrás de un muro falso y maquinaria pesada? Mi mente empezó a girar, inundada de posibilidades oscuras. Aquel lugar no transmitía la sensación de ser una cámara acorazada para proteger riqueza. Transmitía la energía sofocante y aplastante de una jaula. Tenía que abrirla. La masa no serviría de nada contra el arco de acero templado del candado. El golpe simplemente rebotaría y podría fracturarme las muñecas. Necesitaba otra cosa. Recordé la bolsa de herramientas de Arturo que había lanzado al patio la noche que me echó. Subí las escaleras de piedra a trompicones, casi resbalando en mi prisa frenética. Atravesé la casona en la oscuridad, llegué al salón donde había montado mi campamento miserable y vacié la bolsa sobre el suelo de madera. Entre llaves inglesas y destornilladores encontré unas enormes cizallas de podar de grado industrial de más de medio metro de largo. Agarré la herramienta pesada y volví a bajar corriendo al sótano. Encajé la linterna en un hueco del muro de ladrillo roto para que la luz iluminara directamente el hierro de la puerta. Abrí las mandíbulas metálicas de la cizalla y las coloqué sobre el arco oxidado del candado. Los mangos de la herramienta estaban demasiado separados para apretarlos solo con mis manos. Apoyé uno de los mangos contra la pared de piedra, abracé el otro con ambas manos y dejé caer todo el peso de mi cuerpo hacia adelante, apretando los dientes hasta que la mandíbula me dolió. El acero raspó contra el acero, pero no cedió. «Vamos», susurré en la oscuridad opresiva del sótano. «Por favor, vamos». Reajusté mi posición, clavé las botas de nuevo en el suelo irregular, cerré los ojos y me impulsé con cada gramo de fuerza, desesperación y furia que le quedaba a mi cuerpo demacrado, emitiendo un gruñido ahogado por el esfuerzo brutal. El sonido metálico fue agudo y violento, como el disparo de un rifle de pequeño calibre. El arco de acero endurecido se partió en dos. La cizalla resbaló por la pérdida repentina de tensión y salí despedido hacia atrás, golpeándome la espalda contra el frío suelo de piedra. Me levanté casi inmediatamente, ignorando el dolor punzante en los omóplatos, con el pecho agitado por la respiración errática. El candado colgaba roto, inclinado y derrotado. Mis manos temblaban con tal violencia que necesité varios intentos para agarrarlo y sacarlo del pasador. Lo dejé caer. El bloque de metal pesado golpeó el suelo con un ruido sordo y definitivo. Levanté el pesado pasador de hierro. Chilló protestando contra la placa oxidada, un sonido agudo que me puso los pelos de punta. Apoyé ambas manos sobre la superficie helada e irregular de la puerta de hierro, tomé una profunda bocanada de aire húmedo y empujé con fuerza. Las pesadas bisagras de la puerta emitieron un largo y agonizante crujido que resonó a través de todos los conductos de la vieja casa. La enorme hoja de metal se abrió hacia adentro, lenta y pesadamente, revelando una oscuridad absoluta y densa. Esperaba el olor a billetes viejos, el aroma a papel añejo y tinta seca de una fortuna escondida durante años. Pero el aire que escapó de la cámara subterránea me golpeó el rostro con una realidad abrumadora y grotesca.
La puerta chirrió al abrirse hacia una oscuridad total. De su interior no emana olor a dinero viejo, sino un fuerte hedor metálico a sangre seca. Aurelio enfoca su linterna hacia el interior, y el aliento se le corta al ver lo que hay en el suelo. El haz de luz amarilla temblaba violentamente en mi mano mientras la pasaba por la superficie irregular de la piedra. La pequeña cámara subterránea apenas medía 3 metros de ancho por 4 de largo. No era un refugio antiaéreo ni una caja fuerte convencional. Era una tumba. El sonido rítmico que había estado escuchando desde fuera no era el tic-tac de una máquina. Era una gota de condensación. Agua helada cayendo desde una tubería de cobre oxidada en el techo, estrellándose contra un charco estancado en el suelo de piedra. Pero el agua no era lo que me había paralizado el corazón. Apunté la linterna hacia el centro del habitáculo. Sobre las losas grises y frías había una inmensa mancha de color marrón oscuro, casi negro. Era el color inconfundible de la sangre vieja y seca. La mancha no era un simple charco. Era un rastro ancho y espeso. Parecía como si alguien se hubiera arrastrado agónicamente por el suelo de piedra, dejando una estela macabra que terminaba junto a un pesado escritorio de madera maciza en el rincón más oscuro de la habitación. Me acerqué, pisando con cuidado para no tocar aquel rastro fúnebre. El hedor metálico me revolvía el estómago, mezclándose con el olor a humedad milenaria. Alcé la luz hacia la superficie del escritorio. El tapete de cuero verde estaba completamente destrozado. Sobre él, marcadas con una claridad aterradora, había docenas de huellas de manos ensangrentadas. Eran huellas desesperadas, dedos que se habían aferrado al borde de la madera intentando levantar un cuerpo moribundo. Mi abuelo, don Rodrigo, no había muerto de un infarto repentino tras tropezar accidentalmente por las escaleras de piedra de la finca. Esa era la mentira oficial que el forense y la familia habían aceptado hace 5 años. Aquellas huellas contaban la verdadera historia. Alguien había librado una batalla atroz y sangrienta por su vida, y alguien lo había encerrado aquí abajo, detrás de una puerta blindada, dejándolo desangrarse en la más absoluta y terrorífica oscuridad. Sobre el escritorio, justo al lado de un enorme arcón de acero ignífugo incrustado en la pared de roca, descansaba un antiguo dictáfono de casete que funcionaba con pilas. Estaba cubierto de polvo. Junto al aparato, aplastada bajo un pesado pisapapeles de mármol blanco, había una carta manuscrita. El papel estaba manchado con grandes huellas dactilares de color óxido. Reconocí la caligrafía angulosa y firme de mi abuelo, aunque los trazos eran temblorosos, erráticos, propios de un hombre al que le quedaban pocos minutos de vida. Cogí el papel. Mis manos temblaban tanto que la luz de la linterna bailaba por las paredes de piedra. Comencé a leer. Si alguien de mi sangre encuentra esto, que sepa que no me fui en silencio. He bloqueado la pesada puerta de hierro desde dentro con el pasador, pero mi fuerza se apaga. Arturo cree que soy un viejo senil y paranoico. Se equivoca. Vi los extractos bancarios. Vi las firmas falsificadas. El aliento se me atascó en la garganta al leer el nombre de mi padrastro. Continué leyendo, devorando cada palabra manchada de sangre. Arturo nunca amó a tu madre, Aurelio. La eligió como a una presa. Sabía que ella era la principal heredera de mi patrimonio. Él y tu tía Carmen llevan meses conspirando, desviando mis fondos a cuentas en el extranjero, preparando el terreno para declarar esta casona en ruinas y vender la tierra a un consorcio hotelero. Esta noche lo acorralé en el pasillo principal con las pruebas de su robo. No hubo palabras. Me golpeó con una crueldad que no es humana. Me empujó por las escaleras de piedra. Tuve que detener la lectura. Una náusea violenta subió por mi garganta. Arturo, el hombre que había llorado en el funeral de mi madre, el hombre que me había echado a la calle bajo la lluvia helada, tratándome como a un parásito. Él era el monstruo que había despedazado a mi familia, pieza por pieza. Tragué saliva y obligué a mis ojos a terminar la carta de mi abuelo. Mientras él registraba mi despacho buscando este cuaderno de contabilidad, logré arrastrarme hasta el lagar y encerrarme aquí. No dejaré que dejen a mi hija y a mi nieto sin nada. He salvado lo que importa. El código del arcón es el día en que la sangre de mi sangre llegó a este mundo.
Aurelio, si estás leyendo esto, no tengas piedad. Destrúyelos. Dejé caer la carta sobre el escritorio manchado de sangre. Un frío pesado y absoluto lavó cada nervio de mi cuerpo. El miedo paralizante que me había dominado durante la última semana desapareció por completo. Fue reemplazado por algo mucho más oscuro. Una claridad gélida, una sed de venganza absoluta e irrevocable. Miré el pesado arcón de acero. La rueda de combinación de bronce estaba fría bajo mis dedos sucios y magullados. El día en que llegué a este mundo. Mi fecha de nacimiento, el 14 de octubre del año 2006. Giré la pesada esfera de latón a la izquierda. 1, 4, luego a la derecha. 1, 0. Finalmente a la izquierda de nuevo. 0, 6. Agarré la palanca de acero y tiré hacia abajo. Un chasquido metálico, profundo y satisfactorio, resonó en la pequeña cámara de piedra. Los gruesos pernos de bloqueo se retrajeron y la puerta del arcón se abrió suavemente. La paranoia de don Rodrigo no era una enfermedad mental, era brillantez táctica. Mi tía Carmen y Arturo pensaban que el abuelo había escondido dinero en efectivo en los muros. Estaban ciegos ante la verdadera magnitud de su fortuna. El interior del arcón estaba dividido en 3 estantes de terciopelo. En el estante superior había 6 lingotes de oro de inversión, pesados y relucientes incluso bajo la luz sucia de mi linterna. En el estante del medio, apilados con precisión milimétrica, había fajos de billetes de 500 euros y certificados de bonos al portador. Una fortuna líquida, indetectable y masiva. Cientos de miles de euros que habían estado fermentando en la oscuridad. Pero el estante inferior contenía el verdadero tesoro, un grueso cuaderno de contabilidad de tapas negras de piel, lleno de anotaciones que documentaban cada cuenta bancaria en el extranjero y cada firma que Arturo y Carmen habían falsificado. Y junto al cuaderno, los documentos notariales originales, las escrituras de la casona indiana. Mi abuelo había establecido un fideicomiso ciego e irrevocable, blindado por los mejores notarios de la capital, que ponía toda la propiedad y los terrenos a mi nombre exclusivo el día que cumpliera los 18 años. Les había tendido una trampa desde el más allá. Había escondido las armas necesarias para aniquilarlos. Me quité la mochila de tela sucia de la espalda y comencé a vaciarla. Tiré al suelo las latas de atún robadas y la ropa vieja. Agarré los lingotes de oro, los fajos de billetes y los documentos, y los metí frenéticamente en el fondo de la mochila. Sentía el peso de aquel patrimonio en mis manos. Ya no era un huérfano asustado y muerto de hambre. Era el legítimo señor de aquella tierra, y tenía el poder para enviar a Arturo a pudrirse en una celda para siempre. Estaba cerrando la cremallera de la mochila cuando un sonido lejano cortó la sangre en mis venas. Crujidos de grava, neumáticos aplastando el camino de entrada bajo la lluvia incesante de Cantabria. El motor de un coche grande se apagó. Escuché el sonido inconfundible de las pesadas puertas de un vehículo al cerrarse. Te digo que es mejor revisar los sótanos esta noche, Arturo. La voz de mi tía Carmen resonó, amortiguada pero clara, bajando por los conductos de ventilación de la casona. El arquitecto ya ha firmado. Las grúas de demolición llegarán mañana a primera hora. Si el viejo escondió algo bajo tierra, las excavadoras lo destrozarán o los obreros se lo quedarán. Enciende las linternas de alta potencia. La voz de Arturo respondió. Era un gruñido bajo, amenazante. Trae la pata de cabra del maletero. Vamos al lagar. El terror sensorial me golpeó con una fuerza casi física. Estaba atrapado. La única salida de aquella tumba de piedra era la misma puerta de hierro blindada que acababa de abrir. Una puerta que daba directamente al inmenso lagar de sidra por el que ellos estaban a punto de descender. Apagué mi linterna de un golpe. La cámara subterránea se sumergió instantáneamente en la más profunda, sofocante y absoluta oscuridad. Me pegué contra el rincón más alejado de la habitación, apretando mi espalda contra la pared de piedra helada, abrazando la pesada mochila contra mi pecho.
Mis pulmones ardían por la necesidad de respirar, pero cerré la boca, obligándome a tomar aire lentamente por la nariz para no emitir ni el más mínimo sonido. Escuché el gemido de las pesadas puertas de madera del piso superior siendo forzadas. Luego, el crujido lento y rítmico de las botas de Arturo bajando por la escalera de piedra hacia el subsuelo. «Dios mío, qué peste a podredumbre hace aquí abajo», se quejó Carmen. Su voz resonaba ahora con un eco cavernoso. Habían llegado al nivel del lagar. «Calla y alumbra hacia los rincones», ordenó Arturo. A través del hueco de la puerta de hierro, vi dos potentes haces de luz blanca y fría atravesar la oscuridad del inmenso sótano. Las luces de sus linternas tácticas barrían las viejas barricas. Yo contenía la respiración, rezando para que el miedo no hiciera que mis piernas cedieran. De repente, una de las luces se detuvo en seco. El círculo blanco iluminó la colosal prensadora de sidra de madera de roble que yo había destrozado a mazazos apenas una hora antes. ¿Qué demonios es esto? La voz de Arturo ya no era un gruñido molesto, era pura tensión. La madera está recién astillada. Alguien ha reventado las barricas. La luz blanca barrió rápidamente los restos de la maquinaria, revelando la nube de polvo de ladrillo que aún flotaba en el aire. Y entonces el haz de luz iluminó el boquete en la pared falsa, iluminó la pesada puerta de hierro negro abierta de par en par, iluminó el candado industrial partido en dos, tirado en el suelo. «Arturo», dijo Carmen, con la voz temblando por el pánico, «alguien ha encontrado la bóveda». Arturo no respondió de inmediato. Pude escuchar el chasquido metálico de su mano agarrando la pesada barra de hierro, la pata de cabra que había traído del coche. Sus pasos comenzaron a acercarse a la puerta oculta. Eran pasos pesados, medidos, los pasos de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. «Quienquiera que esté ahí dentro», dijo Arturo, su voz fría como el hielo rebotando en los muros de piedra. «Tienes exactamente 3 segundos para salir con las manos en alto antes de que entre y te rompa el cráneo». Yo estaba acorralado en la cámara de piedra, atrapado junto a la sangre seca de mi abuelo. Miré desesperadamente a mi alrededor en la oscuridad total. No había puertas secretas, no había ventanas subterráneas. Pero entonces mis ojos se adaptaron a la penumbra y captaron una débil, casi imperceptible corriente de aire frío que descendía desde lo alto. El respiradero, cerca del techo abovedado de ladrillo, a casi 3 metros de altura, había un estrecho conducto cuadrado de piedra. Era el tiro de ventilación que los constructores originales habían diseñado para que los gases tóxicos de la fermentación de la sidra escaparan al exterior. El agujero apenas tenía 60 centímetros de ancho y subía en ángulo recto hacia la superficie del bosque trasero. Los pesados pasos de Arturo aplastaron los restos del muro de ladrillo. Estaba cruzando el umbral. No pensé. Dejé que el puro instinto animal tomara el control de mi cuerpo. Solté la mochila sobre el arcón. Me agaché en la oscuridad y mis dedos rozaron la superficie ensangrentada del escritorio hasta encontrar el pesado bloque de mármol blanco. El pisapapeles, un foco de luz cegadora, estalló dentro de la pequeña cámara, barriendo las paredes hasta clavarse directamente en mi rostro. Me cubrí los ojos con el brazo, cegado. «Aurelio», susurró Arturo. Por una fracción de segundo, la sorpresa genuina congeló su rostro rudo. Pero al bajar la vista hacia el escritorio manchado de sangre, hacia el arcón abierto de par en par y la mochila llena de oro y billetes, sus facciones se torcieron en una máscara de rabia homicida pura. «Pequeño bastardo, te voy a enterrar con él». Arturo levantó la pesada barra de hierro por encima de su cabeza y cargó contra mí su inmensa silueta, bloqueando la única salida. No retrocedí. Me impulsé hacia adelante con toda la fuerza explosiva de mis piernas y lancé el bloque de mármol blanco directamente hacia el centro de su rostro cegador. El impacto sonó como un melón reventando contra el pavimento. El mármol golpeó a Arturo de lleno en el puente de la nariz y la boca. Escuché el crujido húmedo del hueso y los dientes astillándose.
Arturo soltó un alarido gutural, un rugido ahogado por su propia sangre. La linterna y la barra de hierro cayeron al suelo de piedra con un estruendo metálico mientras él tropezaba hacia atrás, llevándose las manos a la cara destrozada, escupiendo sangre oscura y pedazos de esmalte. «Atraparlo, Carmen, no dejes que salga», aulló Arturo, tosiendo sangre. Aprovechando su agonía, agarré las correas de mi mochila, me subí de un salto a la pesada superficie del escritorio de roble, y desde allí escalé hacia el hueco del respiradero en el techo abovedado. Empujé la mochila primero hacia el interior del estrecho túnel de piedra y luego introduje la cabeza y los hombros. Era un espacio claustrofóbico. Las paredes de roca irregular arañaban mi chaqueta. Sentí unos dedos gruesos, resbaladizos por la sangre, cerrarse como tenazas alrededor de mi tobillo izquierdo. Era Arturo. Se había recuperado lo suficiente como para agarrarme y estaba tirando de mí hacia abajo con una fuerza bestial. Me retorcí en el angosto conducto. Clavé los codos en la piedra, miré hacia abajo a través de la oscuridad del agujero y pateé con mi pierna libre. La gruesa suela de mi bota militar impactó directamente contra la cuenca del ojo de Arturo. Él gritó de nuevo y soltó mi tobillo. No miré atrás. Me arrastré por el túnel de piedra, impulsándome como un gusano enloquecido. La roca afilada desgarró la tela de mis pantalones y la piel de mis rodillas, pero el dolor no importaba. Solo importaba el aire frío que sentía cada vez más cerca. 1 metro, 2 metros. Con un último empujón agónico, mi cabeza atravesó la vieja rejilla de hierro podrido a nivel del suelo y salí disparado hacia la superficie. Caí de bruces sobre el barro espeso y el musgo del bosque de eucaliptos. La tormenta rugía a mi alrededor. La lluvia gélida de Cantabria me empapó instantáneamente, limpiando el polvo de los siglos de mis pulmones. Aurelio. Escuché el rugido furioso y desesperado de Arturo, haciendo eco por el tubo de piedra bajo la tierra. No era el grito de un hombre enojado, era el grito de un asesino que sabía que acababa de perderlo absolutamente todo. Me puse en pie a trompicones, me colgué la pesada mochila al hombro y empecé a correr. Corrí a ciegas a través de la oscuridad del bosque. Las ramas de los zarzales me azotaban la cara, dejándome cortes sangrantes en las mejillas, pero no disminuí la velocidad. Mis pies resbalaban en el barro húmedo. Tropecé, caí, me levanté y seguí corriendo. Atravesé la espesura hasta que el terreno comenzó a aplanarse. De repente, el negro bosque se abrió para revelar el asfalto mojado de la carretera secundaria. Un camión de mercancías pasó a mi lado, haciendo sonar su inmensa bocina, arrojándome una ola de agua sucia. No me detuve hasta que vi el resplandor de las luces de neón verdes y blancas del cuartel de la Guardia Civil en la entrada del pueblo. Empujé las pesadas puertas de cristal con ambos brazos y entré de golpe en el pequeño vestíbulo fuertemente iluminado. El sargento de guardia estaba sentado detrás del mostrador bebiendo un café en vaso de plástico. Al verme, se puso en pie de un salto, llevando instintivamente la mano a su cinturón. Yo debía parecer un monstruo. Estaba cubierto de barro espeso de pies a cabeza. Mi ropa estaba hecha jirones. Sangraba por la nariz, por las manos y por los brazos. Estaba hiperventilando tan fuerte que sentía mareos. Pero mi mente nunca había estado tan clara. Caminé hacia el mostrador, dejando un rastro de agua sucia en el suelo inmaculado. Me quité la mochila del hombro y la dejé caer sobre la mesa. El oro y los billetes hicieron un sonido denso y pesado. Metí la mano, saqué el libro de contabilidad negro y la carta de don Rodrigo, aún rígida por la sangre seca, y los empujé por encima del mostrador hacia el agente. «Mi nombre es Aurelio», dije. Mi voz era ronca, apenas un susurro roto por el frío. Mi padrastro, Arturo, asesinó a mi abuelo en la casona indiana. Y tengo las pruebas para encerrarlo de por vida. El impacto de aquella madrugada destrozó los cimientos de nuestro remoto valle. No hubo tiempo para conspiraciones. En menos de media hora, 3 patrullas de la Guardia Civil irrumpieron en los terrenos de la finca. Encontraron a Arturo y a Carmen intentando huir por el camino trasero con el coche, cubiertos de barro y de la propia sangre de Arturo por el golpe en la cara. Las pruebas eran absolutas y devastadoras.
Los agentes de la unidad científica que descendieron a la bóveda subterránea recogieron muestras de las huellas de manos ensangrentadas. El ADN de la sangre encajaba perfectamente con los registros médicos de mi abuelo. El cuaderno de contabilidad que entregué detallaba de manera milimétrica y precisa cada euro que habían blanqueado. El arquitecto municipal, Ignacio, fue detenido a la mañana siguiente y para salvarse de una condena peor, confesó todo el plan de demolición ilegal orquestado por mi tía Carmen. El juicio fue rápido y despiadado. Yo asistí a cada una de las sesiones. Me senté en primera fila de la sala del tribunal, vistiendo un traje a medida comprado con el dinero del fideicomiso, y miré directamente a los ojos del hombre que me había llamado parásito y me había arrojado a la basura. Arturo tenía la nariz torcida por el golpe del mármol. Cuando el juez dictó la sentencia de prisión incondicional por homicidio premeditado, fraude y falsedad documental, no desvió la mirada, pero vi el terror en sus ojos. Iba a envejecer y morir encerrado entre muros de hormigón. Carmen se derrumbó llorando a su lado, enfrentándose a décadas de prisión por complicidad y robo. Debido a las circunstancias extremas y al fideicomiso blindado de don Rodrigo, los tribunales me declararon menor emancipado. Heredé la fortuna intacta, los lingotes de oro y la inmensa finca de piedra. No dejé que las grúas tocaran la casona. Utilicé parte de la fortuna de mi abuelo para contratar a un equipo de maestros canteros y carpinteros de Cantabria. Restauré los techos de pizarra, pulí la gran escalera de caoba y reparé cada ventanal. Y en cuanto a la cámara subterránea del lagar, ordené que se vertieran toneladas de cemento de fraguado rápido en su interior, rellenando la tumba de piedra y sellando para siempre aquella pesadilla sangrienta. Hoy, la casona indiana se alza imponente frente a los bosques de eucaliptos. Ya no es una casa fantasma, es un monumento a la memoria de un anciano implacable que supo proteger a los suyos y a la resiliencia de un adolescente que se negó a ser una víctima. Me tiraron a la calle bajo la lluvia helada, sin nada, esperando que muriera de hambre y olvido. Pero caminé a través del infierno, descubrí sus secretos en la oscuridad y regresé para arrebatarles todo. Si la lucha desesperada de Aurelio por sobrevivir y la brillante venganza orquestada por su abuelo desde el más allá te han mantenido pegado a la pantalla, revienta ese botón de me gusta ahora mismo. Historias reales como esta demuestran que la codicia desmedida siempre encuentra su propio castigo y que la justicia a veces se esconde en los lugares más oscuros. Comparte este video con alguien al que le fascinen los giros de guión brutales y la justicia kármica implacable. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo relato inmersivo. Y dime, ¿qué habrías hecho tú si descubres esa puerta de hierro en tu sótano? Déjamelo en los comentarios.